Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio creado para platicar sobre la vida de las y de los universitarios. Cada semana traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria. Mi nombre es Luis, estudiante de comunicación, amante de un buen libro, una taza de café y un buen rock en español que lime las perezas. Todólogo en todo, pero experto en nada. Es para nosotros un gusto poder abrir este espacio que es hecho para hablar de lo que somos, que está hecho para hablar entre universitarios. Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio, donde cada semana traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria. Mi nombre es Luis, quien a lo largo de estos capítulos iremos descubriendo juntos lo que significa ser universitario. Sin más que agregar, comenzamos. El día de hoy, y como lo leyeron en el título de nuestra invitada es proveniente de una carrera que lleva el nombre de un tema o de algo muy conocido, de algo que siempre estamos interactuando, y su nombre es Lua, estudiante de comunicación e integrante de la radio comunitaria de Chalco, admiradora de los libros, tímida pero sonriente, abierta al diálogo, con ganas de promover la empatía y recién identificada con el feminismo. Así que démosle un fuerte aplauso a Lua. Hola Lua, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Me alegra mucho compartir ese espacio contigo. No, al contrario, es un gusto para nosotros que hayas aceptado la invitación y pues nada, compartir un poco sobre tu experiencia dentro de la carrera y que es una carrera muy interesante y pues que nos puedas contar un poco más acerca de ello, ¿no? Sí, me parece bien porque justamente hay como cierta curiosidad o porque no se describe totalmente la carrera como tal de parte de la experiencia de los alumnos, entonces creo que es una muy buena oportunidad para analizar sobre todo la parte de la FES Acatlán, que es de donde yo vengo. Perfecto. Y sí, y justamente con ello me gustaría comenzar más que nada preguntándote sobre cómo defines tu carrera, ya a partir del tiempo que llevas estudiándola, ¿cómo la defines con tus propias palabras? Ok, pues es una, es una pregunta algo complicada porque justo decía lo anterior, ya que normalmente la broma de la carrera de comunicación es llegar hasta cierto semestre y preguntar, ahora sí ya puedes decirme qué significa la comunicación, porque en realidad no hay como algún término que ya esté generalizado por todos, sino que varios autores han dicho muchas cosas, pero a mí me gusta del significado de comunicación, un término que dijo Lomosov, que es un escritor ruso, y pues él decía que era la interacción social a través de signos o mensajes, con lo cual buscábamos transmitir algo hacia otra persona, ya sea un grupo o simplemente entre dos, e incluso a ti mismo. Entonces, creo que mi carrera podría definirse justamente por buscar esos canales, esos medios por donde podemos comunicarnos, transmitir algo que queramos decir, ya sea verbal o no verbal, e incluso con los mismos gestos nos ayudan a saber cómo expresar, por ejemplo, con los ademanes, modular nuestra voz, entre otras cosas. Entonces, me parece que es encontrar justamente esos caminos para poder decirle a la gente lo que queremos expresar de cualquier modo que se pueda hacer. Sí, y es algo muy interesante que mencionas, porque justamente como lo decía al inicio, durante la presentación, ¿no? Es una carrera que tiene el nombre de algo tan básico, algo que siempre estamos, pues sí, experimentando, ¿no? Siempre estamos en constante comunicación, pues porque vivimos rodeados de otras personas, ¿no? Y pues es necesario, ¿no? Hacer como entablar comunicación
entablar estas formas, ¿no? Y sin duda, pero sí, el problema, digamos que tampoco es como que podríamos decir que todo es comunicación, ¿no? Entonces, partir justamente como de estas primeras delimitaciones que tú nos estás como abordando a partir de tu perspectiva, creo que es algo muy importante más que nada en cuanto a una carrera como es comunicación, ¿no? Que a veces es como calificada de todología, ¿no? Es como de hacen casi todo, ¿no? Sí, porque es un término así muy usado en cuanto a quienes estudiamos comunicación, ¿no? Como de, pero sí, estudias comunicación, pero la comunicación es todo, entonces haces todo. Y es una cuestión Entiendo. que habría que aclarar, ¿no? Sí, aunque fíjate que ahorita ya está en comunicación, realmente sí haces un poquito de todo, porque debes aprender como, por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, se ha visto mucho que algunos locutores o algunos conductores en la televisión no saben cómo transmitir la información científica. Y pues es un problema porque al menos en la FES Acatlán y me imagino que en la UNAM en general, no hay una materia en específico que nos enseñe ciencias como tal. Y ya entrando a la carrera, pues se te olvida, ¿no? Incluso yo he llegado a olvidar un poquito las matemáticas, pero en las estadísticas, para hacer una mayor información, se tienen que regresar a las matemáticas, en esto a la ciencia. Entonces, sí, pues aunque no es como tal aprender todo como por ejemplo un científico podría hacerlo o un psicólogo, pues sí necesitamos saber un poquito de psicología, sobre todo para lo de la publicidad, entre otras cosas, un poquito de la ciencia para saber dar esa información, un poquito de derecho para saber lo de las leyes, entonces sí, pues poco a poco te vas acostumbrando a saber un poquito de todo, pero nada en concreto, o bueno, puedes especializarte en alguno en específico. Sí, justamente, o sea, sí, es como que sí adquirimos como herramientas de diferentes campos, porque pues digamos que ninguna disciplina está apartada de las demás, pero justamente creo que la Ajá. importancia reside mucho, como lo mencionaste, ¿no? De hoy en día comunicar, llevar un mensaje a las personas, resulta, pues, más bien se está haciendo de manera, pues, de mala calidad, ¿no? O sea, no se hace lo mejor, ¿no? Por hacer llegar mensajes claros, ¿no? Entonces, a lo mejor todas Sí, estas herramientas que sí podemos como explorar muchas de otras disciplinas, pues al final sí tienen como un objetivo, ¿no? Que es hacer mensajes claros, ¿no? Hacer, pues sí, mensajes claros hacia las personas. exactamente. Sí, y digo, aquí soy muy, este va a ser uno de los capítulos muy chistosos porque ahora sí que yo también estudio comunicación, pero yo soy, Ah, ok. de políticas, o sea, de SU. Ajá. Entonces, igual a mí siempre me ha Sí, entrado como la curiosidad de saber cuál es la diferencia de estudiar comunicación en FES a nosotros, porque, o sea, creo que también es la duda de muchos, ¿no? Porque ven y es como de, pues parecen iguales, ¿no? Uno es ciencias de la comunicación y otro son comunicación. ajá, de hecho yo también cuando salí de CCH igual me preguntaba, ¿no? Porque normalmente, bueno, en mi caso, la primera opción fue CU, desde el principio de los tiempos fue CU, pero luego no sé qué me pasó, que decidí investigar un poquito sobre las FES y bueno, las que tuvieran comunicación en general, porque la FES Aragón creo que sí es periodismo ya de lleno y creo que la diferencia es que en la FES ves un poquito más de prácticas antes que en políticas. Yo creo que las prácticas han de ser las mismas, pero a nosotros nos empiezan a dejar desde el segundo semestre. Y recuerdo que una compañera me había contado que ellos veían más teoría antes de empezar con sus prácticas. Entonces ella sabía cosas sobre un montón de teóricos y así bien pro, y yo, pues no, yo sí de plano estoy un poquito perdida en eso, pero sí ya empezamos a tener ese acercamiento en el caso de segundo, tercer y cuarto semestre con géneros periodísticos. Lo primero que se te da aquí es aprender a hacer periodismo y ya en adelante pues ya empiezas a escoger como las ramas que hay.
Sí, concuerdo mucho en ese punto de la diferencia. Y sí, en el caso de política sí somos más eh, teóricos, sí, mucha teoría. O sea, no tenemos práctica hasta, bueno, ni siquiera se le conoce como práctica, o sea, porque realmente sigues todavía viendo teoría hasta los, a partir del quinto semestre, donde ya eliges como tu especialidad. Entonces, sí, es una buena diferencia, ¿no? Como poner esos términos de que en el caso de políticas es como más teórico y como tú ya lo mencionas, en tu caso es Ajá. mucho más, pues ya la práctica, ¿no? Ahora sí ya comenzar experimentando. Sí, bueno, pues yo creo que depende de cómo le guste más como a la persona que quiere dedicarse a esto, porque igual a mí me hubiera gustado mucho aprender. Sí vemos bastantes teóricos, leemos muchísimo, pero siento que si me pusieran a hablar sobre eso en específico con alguien de ciencias políticas de la facultad, sí me quedaría muy atrás. Entonces sí depende de las prioridades o de las maneras en cómo aprendan las personas que quieran unirse. Sí, exacto, es un buen punto, ¿no? Es como de, como ellos sienten que han aprendido, puede ser una elección, bueno, una base para elegir. Sí, Y ahora sí que yendo a otro tema diferente, que es una de las preguntas muy, siempre digo, básicas o clásicas, que siempre a alguien se le hacen cuando está estudiando, es sobre cómo es que supiste que querías estudiar comunicación o por qué decidiste estudiar comunicación. bueno, eh, mi respuesta es un poco larga y llena como de laberintos, porque realmente desde que estaba chiquita yo hacía como programas de radio. Mi papá tenía un micrófono en la computadora, entonces yo lo usaba y teníamos, no me acuerdo qué programa era, pero era para grabar la voz y para editarla. Entonces yo la ocupaba junto con mis primos y nos poníamos a jugar a que éramos locutores y poníamos canciones y así. Y hasta ese momento yo no sabía qué carrera me podía ayudar a ser locutora de radio, porque fue como mi primer acercamiento hacia lo que se ve en comunicación como tal. Y ya después resultó que me gustó mucho escribir, que una de mis mayores pasiones era escribir y empecé a hacerlo, hacía mini cuentos, pero pues son muy graciosos, ya si los leo ahorita, pero en su momento me gustaban mucho y mi materia favorita era español, entonces después me gustó la fotografía y pues tuve varios acercamientos sin saber de la existencia de la carrera de comunicación. Ya después fui a la feria de carreras que ofrece la UNAM y ahí la descubrí, pero en su momento cuando me hablaron de ella yo pensé, es que yo no quiero ser, ay, ¿cómo se dice? Los que están en la televisión, yo no quería estar frente a una cámara, ni estar frente al micrófono ya más grande, porque me daba pena, porque pues como leíste en la descripción, soy un poco tímida, entonces yo no me veía haciendo eso, yo me veía escribiendo o detrás de. Entonces, como me lo dijeron, yo supuse que siempre iba a estar delante. Y pues no, pero parecía que era la única opción que me quedaba más. O también pensé en letras. Y ya después, más adelante, cuando entré a CCH, pues me di cuenta que sí quería estudiar comunicación porque entendí que hay otras formas de entrar a trabajos que tengan que ver con la comunicación. No simplemente puedes estar como locutor, sino que también puedes estar haciendo los guiones. Por ejemplo, aquí lo que he aprendido es que haces cápsulas que duran 30 segundos, entonces tú haces los guiones, tú los editas, no necesariamente es en vivo, de hecho nunca son en vivo, entonces ya no te preocupas tanto si eres una persona nerviosa de estar frente a muchas personas que te oyen en su momento, sino que ya te preparas y así. Entonces dije, sí, ya, es esta. Pero luego, como pasa a muchos de nosotros, entré en pánico porque me dijeron que no iba a ganar nada. Una compañera hizo una exposición sobre el periodismo y ahí me di cuenta de la triste realidad que era hacer periodismo en México, ¿no? De que somos los primeros lugares en ejercer
bueno, los primeros lugares más peligrosos en ejercer la carrera de periodismo, entonces pues me preocupé mucho y también una de mis mayores metas es ayudar a la gente. De alguna manera quería que mi carrera me orientara a eso, a poder contribuir en algo. Y atender el factor del peligro y el factor que yo sentía que no podía ayudar tanto a la gente de esa forma, pues me decidí por medicina, pero el problema es que me da miedo la sangre, tengo el pulso de maraquero, entonces pues no, medicina casi casi se descartó desde el principio y después me fui por ciencias genómicas, que es una carrera poco conocida y que descubrí gracias a un libro que se llama Las abuelas y la genética, que cuenta la historia de Argentina, de la última dictadura, y de cómo esas abuelas perdieron a sus hijos o a sus nietos porque los secuestraron durante la dictadura. Entonces, ellas se ponían a buscar en una plaza que se llama Plaza de Mayo a, a quien pudiera ayudarlos porque realmente no tenían fotografías, no tenían con qué identificarlos, todavía no existían las pruebas del ADN. Y gracias a ellas, gracias al esfuerzo que hicieron, desarrollaron esas pruebas de ADN. Entonces me pareció demasiado genial porque de eso se encarga las ciencias genómicas, ¿no? De checar todo esto del ADN, de poder unirlo, cortarlo. Ahorita hay un experimento, bueno, más bien fue el ganador del premio Nobel de Ciencias el año pasado que se llama tijeras genéticas, que justamente ayuda a esto de las enfermedades y así. Entonces yo dije, pues no tengo que ver sangre, es algo más químico, algo más dentro de ti, entonces igual y esta carrera me queda. Y después descubrí que no me interesaba tanto las ciencias genómicas, sino que me interesó el reportaje que hicieron sobre esto que te estoy contando, que es de la dictadura argentina, de las abuelas. Me interesó la manera de contar y me di cuenta que este libro casi, de hecho ya no se vende, ya no está la edición, pero fue una manera de ayudar a que se distribuyera esa información, a que no quedara en el olvido. Entonces me fui dando cuenta que cada uno de los proyectos que yo hacía en CCH, así sean exposiciones, hice una vez un reportaje sobre la privatización la privatización en general y yo pensaba que o sea, que me había gustado mucho por el tema, pero no, en realidad me gustó mucho todo el proceso, el proceso de hacer el reportaje, de entrevistar, de grabar, de buscar información. Entonces, en ese punto, cuando descubrí que todo lo que me había gustado de proyectos era por lo que se relacionaba con la comunicación, pues dije, no, obviamente de aquí estoy, se puede ayudar a la gente de esta manera, hay un montón de posibilidades de hacerlo, es peligroso, pero vale la pena el riesgo porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona y a lo que le quiero dedicar pues mi vida entera. Entonces, así fue como en el último momento, el último día que teníamos para inscribir nuestra carrera en el pase reglamentado, en lugar de poner ciencias genómicas, que es con pase indirecto, por cierto, puse comunicación. Y Tezacatlán, por lo que te digo, pues por las prácticas, porque siento que yo aprendo más cuando directamente estoy entrevistando, directamente estoy buscando esa información, haciendo el reportaje, grabando, entonces así fue como descubrí que esta carrera pues era lo mío. Sí, y siempre son como, pues sí, siempre es como una larga ruta, larga travesía que uno hace. O sea, eh, ya varios, igual otros compañeros de otras carreras igual han contado, ¿no? O sea, siempre son como un andar, un caminar muy largo. Uno siempre se imagina como otras carreras. eh, pero en tu caso es muy curioso porque, como dices, tú ya estabas de cierta forma relacionada con el mundo de comunicación, ¿no? Con el mundo ajá, o sea, sí, ya estabas relacionada, pero aún no habías como, así tenido como ese choque, ese foco que se prende y dices, de aquí soy. Pero fue interesante, ¿no? Que te diste cuenta a partir de otras formas, ¿no? Y al último tiempo dijiste, espera, yo soy de aquí, yo voy para comunicación. Sí, exacto. Y muchas personas, de hecho, cuando me veían lo segura que estaba de estar en comunicación, pues se sentían mal porque decían, es que yo todavía no sé qué carrera quiero estudiar. Y en sexto semestre todavía no sabían qué carrera. Pero pues no, creo que aunque los que ya estamos
por así decirlo, predestinados o con algún, no sé, con algo por ahí que te dice, es por ahí, aún así pasamos por eso. Y es normal porque pues es nuestro futuro, ¿no? Entonces hay que buscar las opciones, hay más de una, y aunque a veces sintamos que no tenemos el talento para esa carrera, pues hay que seguirle buscando, porque si en verdad te gusta, yo creo que eso es lo principal y a darle ya, pasas por eso, pero al final, creo que la gran mayoría encuentra lo que está buscando. Sí, y además mencionas también un punto que es a veces crucial dentro de las decisiones, y a lo mejor por eso también a veces como que nos da, em, pues sí, nos hace como dudar a veces, que fue cuando mencionaste lo de, bueno, comunicación no es como, no es una de las carreras como de que te va a dejar ni mucho dinero, que enfrenta problemas y sobre todo en periodismo, ¿no? Que habías mencionado y que es una realidad. Pero a veces cuestiones así, como digo, hacen dudar, hacen ahora sí que tambalearte y decir, ¿será, o así, ¿será que debo estar ahí o no debo estar ahí? Y a veces son como esas pequeñas dudas. Y en el caso de comunicación, como digo, sí es, a veces sí choca mucho alguien que elige comunicación más que nada por esos temas, ¿no? De bueno, ahí no, no vas a tener como una estabilidad económica o cierto tipo de cosas así que a veces la gente a lo mejor cree. Sí, sí, de hecho, pues incluso, bueno, mis padres, los profesores, aquí en la misma carrera, ya estando como tal, te repiten constantemente que el campo laboral, que el salario, lo económico está complicado, pero bueno, depende mucho de las prioridades que se tengan, porque creo que sí hay formas, claro, no, en ningún momento te van a pagar lo que es, sobre todo si estás buscando hacer algo un poco más del lado comunitario, como por ejemplo en la radio comunitaria donde estoy, no te pagan, es todo por tu decisión, no tienes un salario como tal y pues si estás ahí, yo voy 3 veces a la semana, 8 horas diarias, bueno, 8 horas cada vez, y pues sí está complicado, ¿no? Porque si es una importante parte de tu tiempo que le vas a dedicar y que sin embargo la retribución humana, la retribución emocional es muy grande porque la gente escucha la información, está al pendiente de lo que dices. Es un espacio para comunicar que se agradece bastante, sobre todo porque no tienes esas limitaciones que te podría dar una radio comercial o una televisión comercial, sino que es un poco más libre. Ahorita estamos haciendo, se acaba de abrir un espacio para hablar sobre el feminismo, lo cual es bastante grande porque si estudiamos un poquito de la historia de la radio como tal, a pesar de que hay mujeres dentro y muchas mujeres han intentado hacer sus programas y actualmente hay programas de feminismo, más hacia el centro de México, hacia la ciudad, no hay tantos y no se escuchan tan fuertes. Entonces, nosotros que estamos en Chalco y tenemos hasta cierto punto una audiencia razonable, es como para poder decir, ahí está la información para que ellos establezcan su punto de vista, para que lo sepan, lo conozcan. Y creo que esa es una de las mayores experiencias, de las mayores experiencias que te puede dar esta carrera, ¿no? Poder estar en esos espacios. Sí, sin duda. Y como tú decías, tú buscabas, ¿no? Una forma de cómo ayudar a la gente y comunicación lo ofrece, ¿no? Como dices, creo que muchas veces a lo mejor no, nuestra incidencia no es de manera física, a lo mejor no es como que como los médicos o como otras profesiones que sí es como de manera un poco más en contacto, sino nosotros es como más de manera indirecta, pero siempre estamos como dando voz a grupos que no tienen ese acceso, que no son, darle visibilidad, ¿no? A quien no lo tiene, informar a las personas, prevenirlas de ciertas cosas. Entonces creo que, como dices, ¿no? Creo que el impacto a lo mejor no es como otras disciplinas, otras carreras que puedan hacer
en cuanto a la sociedad, pero sí existe una manera de hacer cosas por la sociedad, ¿no? A partir de la carrera de comunicación. Sí, sí creo que realmente son diferentes formas de ayudar a la gente, pero aunque algunas veces parece que no están, pues sí generamos un impacto y creo que eso es lo principal que nos motiva a nosotros como comunicadores o futuros comunicadores a seguir estando dentro de la carrera. Sí, sin duda. Y ahora sí que yendo un poco más a términos subjetivos, yo le llamo así, em, ¿qué ha sido para ti lo más difícil o desafiante de la carrera? Hmm, Pues creo que lo que mencioné anteriormente, que los profesores a veces están repitiendo constantemente que las oportunidades laborales son pocas, estando en la carrera, sí te hace como tambalear. De repente mis compañeros sí entran, bueno, en general todos entramos en cierta depresión, no sé cómo describirlo exactamente, ansiedad, porque sí nos llega a pegar, ¿no? Tantas veces que te dicen, es difícil poder continuar. Y también otra de las cosas que se me ha hecho difícil es que leo centenares y centenares de libros, que lo cual es muy bonito. A mí en lo particular me gusta mucho leer, pero jamás había leído libros, 3 libros al mismo tiempo para entregar casi al mismo día. Eso también es algo que he visto que nos tira un poquito, sobre todo porque algunos pues no están tan acostumbrados a esto de la lectura, pero se agradece mucho porque ya después le empiezas a entender, empiezas a ver otras cosas y a veces incluso ya estando en ese semestre, por ejemplo, puedes participar en las clases sin necesidad de, no sé, por ejemplo, si por algún motivo se te pasó o no leíste esa parte de la lectura, con tu lectura anterior ya puedes participar. Y eso es algo muy grato porque te das cuenta que aunque no se ve, aunque le diste duro a la lectura, te desvelaste mucho para terminarla, pues ahí está. Entonces, ahí está todo lo aprendido, lo estás logrando, aunque no se ve de manera física, lo estás logrando. Y eso recompensa como esa caída de parte, en mi caso, difícil de estudiar en la carrera. Y también que te piden muchos escritos, ¿no? Pues es comunicación. Entonces, tienes que hacer, pues en mi caso, en la FESA Catlán, ahorita estamos viendo reportajes, entrevistas, las notas informativas las sufrí porque tienen que ser lo menos subjetivas posibles, porque no existe la objetividad, pero pues tienes que tratar de no imprimir esa parte de ti en tu texto. Y pues es muy complicado porque normalmente todos tenemos ciertos prejuicios, ciertos comentarios respecto a un tema, entonces es difícil. Por ejemplo, me acuerdo que el profesor, la primera nota que nos dejó fue acerca del 8 de marzo del año pasado, me parece, antepaz, no, creo que sí fue del pasado. Y entonces, pues tú decías, claro, fuimos a ver el 8 de marzo, estuvimos ahí, y sabíamos que los noticieros estaban recalcando más sobre los destrozos que hubo, ¿no? Las pintas, las ventanas rotas y así. Pero tú no querías poner eso porque tú estuviste ahí, eso fue lo mínimo. Y puede ser, depende de las opiniones de si está bien o mal. Hay mucha discusión sobre ello, pero tú sabes que lo relevante no es eso, porque justamente las compañeras quieren ser escuchadas por lo que están diciendo, por los casos que se están viendo en la tarima, por todo lo que están viviendo, por el apoyo que hay entre ellas. Y aunque lo quieres poner con todo el sentimiento que te causó ver a una madre llorando, por ejemplo, no puedes, porque tiene que ser objetivo. Entonces, eso también me causó demasiado estrés y me alegra ya haber terminado ese semestre, aunque sí tienes que seguir escribiendo, porque sobre todo si vas a una prensa escrita lo vas a tener que ver, pero podría decir que esos 3 son los que principalmente me costaron trabajo. Sí, ahora sí que sí, nosotros tenemos que salir escribiendo perfecciones, pero es algo que sí, no, y es algo curioso. Yo adjuntos que tenía igual
O sea, dicen, te vuelves un obsesionado con la ortografía. O sea, siempre estás así como, terminas la carrera y estás como, revisas como, no sé, algún texto de alguien más y siempre estás como de, aquí le falta esto, aquí tiene esto. Es algo inevitable, algo que ya te integran y ya no vas a poder salir de esa parte. Sí, poco a poco vas como en la carrera y ya empiezas como a adquirir ese tipo de, de actitudes así de, ay, aquí creo que le falta esto, y así vas. Pero es algo, Sí, pero a mí sí, me pasa con lo de en base en y con base en. Cada vez que dicen en base, como que me da un tic en el ojo. Pero es porque tantas veces que ya me regañaron a mí que luego reaccionas y dices, es con base, es con base. Entonces, sí, basta. sí. Bueno, y ya abordaste aquí un tema que fue bueno, hablaste sobre tu etapa ahorita dentro de las materias que tenían están relacionadas con periodismo. Y pues aquí vamos a abrir, dentro de esta entrevista siempre hacemos como un pequeño segmento, abrimos como un pequeño, sí, un pequeño segmento, por así decirlo, para, ¿Ok? ¿Ok? para, pues para divertirnos un rato y a nuestros invitados lo que les hacemos son como un tipo test en referencia a las carreras de cada quien, ¿no? Entonces, en tu caso, eh, el test va más dirigido hacia periodismo. Sabemos que comunicación sí abarca como más áreas, o sea, no solamente se encierra en periodismo, pero por buscar algo más conciso, va a ser más como en periodismo. Entonces, es un test, son 10 preguntas, así que ¿aceptas el reto? Bueno, ya empecé a temblar, pero tú dale. Tranqui, tranqui, no, no es tan hardcore, o sea, incluso hasta tiene incisos. Ok, bueno, bien. Es de comunicación, entonces no lo sé, Ricky. Parece falso. Vamos con la primera pregunta. Y dice lo Ok. siguiente. En un titular, ¿se debe poner punto o no? Inciso A, todo título debe tener punto. O inciso B, nunca se debe poner punto en un título. Nunca se debe poner tu título, nunca se debe de poner punto en un título. Correcto, sí. Sí, Silencio me dio un poco de pánico. sí, ese lo aprendes cuando luego te dice, no, no pongas punto ahí. Sí, de hecho también, la regañada, a mí una vez me dijeron, presentaron mi trabajo y el profesor dijo, aquí está el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y yo como, no, profe, porque No, 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 no fui yo, no fui yo. no fui yo. Vamos con la pregunta número 2. Dice, Ok. las normas de acentuación y puntuación en Internet son diferentes a la de los medios impresos. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. ¿Puedo explicar mi respuesta? Sí, sí, sí Ok. puedes explicarlo. Eh, según yo, ay, Diosito, no quiero exhibirme aquí, pero según yo es falso porque depende de la editorial de cada medio escrito. Entonces, algunos utilizan algunos signos de puntuación, otros no. Y también tiene que ver con las palabras, como el COVID-19, no sé. Sí, es correcto. Sí, o sea, Oye, ahora sí que o sea, es falso, ¿no? justamente, ajá, es falso. Y pues, Ok. pues lo justificaste bien, así que no tengo más que agregar. Ok, ok. Siguiente Bye. pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de información va al comienzo de una pirámide invertida? Inciso A, los detalles más importantes. Inciso B, los detalles menos importantes. Inciso C, el nombre y edad de los implicados. O inciso D, una breve biografía del periodista. Bueno, pues supongo que es la A y se pone, pues, se llama lead,
tantas veces que nos repitieron. Y primero que nada, bueno, en el lead va la ventana, que es como para impactar o para que la gente diga, ¿qué está pasando aquí? Y lo siga leyendo, que son los datos más importantes. Perfecto. Ya ves, no está ¿Ok? complicado. Ok, me siento bien. Ya llevas 3 preguntas. 3 preguntas buenas. Nos faltan 7 más. Ay, ya, pasemos el trago amargo. Vamos por la pregunta número 4. ¿Es necesario tener una buena ortografía para ejercer la profesión del periodismo? Bueno, esto ya lo hemos hablado, pero inciso A, es lo ideal. Inciso B, para nada. Inciso C, lo básico es suficiente. Bueno, pues muchos esperaríamos que lo básico es suficiente, pero no, Sí, es lo ideal tener mucho entrenamiento ortográfico. Vamos con la pregunta número esto ya 5. Ajá, sí. Ok. Bueno, es que iba a agregar que incluso ya algunas palabras hasta se ven raras cuando tienen un error ortográfico, aunque no nos la sepamos, decimos, como que algo no cuadra y tenemos que buscar en Google para saber si está bien o hay que cambiarle algo. Sí, tienes razón. Es como tipo memoria fotográfica, algo así como que tiene nuestra mente, ¿no? Es como que Sí, ves la palabra como extraña. A lo mejor alguna vez ya la hemos visto y a lo mejor por eso se nos hace como extraña cuando la ves mal escrita. Pero sí, ajá, mucha razón en algo eso. raro, un superpoder. Pregunta número 5. ¿Las letras mayúsculas pueden llevar tilde? Inciso A, sí, si se les corresponde. Inciso B, no, las mayúsculas no se acentúan. O inciso C, depende del medio en el que estén escritas. Depende del medio en el que esté escrita, ¿no? Dime algo. Mi silencio da mucho miedo. Eh, la respuesta es la, o sea, sí deben de llevar tilde. ¿Deben llevar acento? Sí. Ok. Bueno, es que teóricamente sí, o sea, teóricamente sí la deben de llevar, pero en la práctica no lo hacen. O sea, en la práctica sí he visto como medios en los cuales no les ponen la tilde. Ajá, y también sabes, es que normalmente en los letreros que vemos en las tienditas o así, lo vemos sin acento y por eso también ha sido como algo que me genera incertidumbre porque siempre lo he escrito con acento, pero la verdad es que me ha dado flojera buscar si es necesario o no y pues por eso fue mi respuesta. Sí, yo igual tenía justamente esa misma idea de que no, bueno, o sea, como que dependía, ¿no? De si las quisieras poner o no, porque yo igual justamente luego he visto como hay algunos que sí tienen y hay algunos que no tienen. Y yo igual, justamente tenía igual ese mismo como pensamiento, idea, pero no. Bueno, o sea, teóricamente dicen que todo debe llevar la tilde. Ok, bueno, pues un dato interesante más para agregar. Bueno, ya fallaste una, pero aún podemos ir por 9. Podemos ir por ese 9. Ok, va. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es Internet considerado un medio de comunicación masiva? ¿Sí o no? Uy, rayos, a ver, déjalo, lo razono. Hmm, Es que hemos hablado de eso en mi materia de géneros periodísticos y nunca llegamos a nada, siempre es algo como, depende de la opinión de cada quien. Y entonces yo podría decir que sí, es que entiendo que un medio masivo se caracteriza por tres cosas,
que tiene un público que es anónimo, heterogéneo, y ya no me acuerdo la tercera, pero eran tres cosas. Y entonces en internet no, tanto como anónimo, no, pero podría ser que los perfiles se considerarían como de anónimos. Entonces, yo voy a decir que sí. Justamente está bien argumentado porque sí, es un dilema, o sea, bueno, sí, todavía está como en un dilema porque, como lo has explicado bien, Internet es como una combinación, sí, de los antiguos medios de comunicación, pero con la posibilidad de que ahora, pues, como todos medio pueden conocerse, o sea, como que pueden tener contacto entre todos, pero digamos que la mayoría de la opinión es como que sí considera el Internet como un medio masivo, justamente por lo mismo Okay. de que almacena como, digamos que Internet ahora como que almacena a la radio, a la televisión, o sea, al periódico, o sea, también como que los va agregando a él mismo, entonces se le considera como medio de comunicación, medio masivo de comunicación. Okay. Pero aún sigue siendo un Okay. dilema. Así que, así Pero que vas podríamos bien. decir que... ok, todavía sigo por mis 9. Sí, todavía se puede. Vamos con la pregunta número 7. La pregunta 7 dice, ¿de qué temas informa la prensa rosa? Inciso A, sobre asesinatos con armas blancas. Inciso B, sobre política. Inciso C, sobre celebridades y farándula. O inciso D, sobre alta costura. La prensa rosa, Sí, es que la de celebridades es las revistas de corazón, entonces creo que no. Nunca he escuchado el término de prensa rosa, la verdad. Ay, no creo que sea de costura. De armas, podría decir que es la roja, pero me genera incertidumbre lo de blanca. Entonces, ¿cuál era la B? sobre política. Uh, diré que es la C solo por el término que tenemos de lo rosa. No sé. Y la respuesta es correcta. De El- doble sabor. Ah, sí, es correcto. sí, sí es correcta. Lo que pasa es que la prensa rosa, digamos que es un término dentro del periodismo, pero es como, ¿cómo le dicen? O sea, son como términos muy coloquiales. Ajá, son términos coloquiales. Como, digamos, como que se le Muy conoce en el bajo mundo. Pero sí, la prensa rosa, la prensa rosa son sobre las celebridades y la farándula. Ahora sí, sobre los chismes. Ok, ya. Es que como me quedé pensando en lo de las revistas de corazón, pero igual eso es revista, ¿no? En prensa tendría que llamarse de otra manera. Entonces, ok. Vamos bien, vamos bien. Ya te quedan tres preguntas, tres preguntas. Vamos con la 8. Ok. Y dice, ¿cuál es la finalidad de la prensa amarillista? Inciso A, llamar la atención para vender más. Inciso B, informar sobre noticias relevantes. Inciso C, compartir estudios científicos. O inciso D, hablar enfermedades y problemas de salud. Eh, bueno, pues ojalá fuera a compartir estudios científicos, pero es la... Sí, correcto, tristemente es una de las prensas más consumidas. Sí, de hecho, conozco un periodista de Tijuana que él hacía prensa roja y no, le ganaron a su periódico por los amarillistas, porque ellos sacaban la fotografía de los asesinados y entonces, pues sí, no, solo aporta morbo. Sí. Y yo, qué triste es este lado, pero es parte. Sí, sí. Ok, Bueno, bueno, pasemos a la 8.
No, ya vamos en la 9. Ok, Ya, ya dos, dos, dos. está cerquita de sacar el 9. La 9 No me confiaré. es algo de que ya estábamos hablando. Bueno, sí, algo que sacaste durante la plática. Entonces, Ujú. dice, ¿existe la objetividad? Inciso A, sí, indiscutiblemente. Inciso B, no, para nada. O inciso C, es más complicado que un sí o un no. Eh, yo diría que no, para nada. La Hola, respuesta, la B. la respuesta es la C, porque digamos que dentro del periodismo hay teóricos que están como divididos. O sea, sí hay algunos que dicen como que no, Ah, o sea, no existe la objetividad por lo menos de que dices, bueno, desde que tú incluso escoges como el tema del que vas a escribir, ya está siendo subjetivo. justo, sí. Pero hay unos que dicen que sí existe, pero no es una objetividad como tan Pura. exacto, o sea, no es tan pura porque, o sea, de cierta manera no puedes como emitir tus juicios hacia el público de lo que estás hablando. O sea, no puedes decir como de, sí, yo estoy apoyando esto, o no, no apoyes esto. Entonces, Ah, está como en esa discusión que digamos que aquí incluso es una pregunta muy también, pues, personal, ¿no? O sea, puede también depender de desde qué punto de vista lo puedes apoyar. desde tu subjetividad. Exacto, desde tu subjetividad. Así que esta la vamos a dar de pilón, de cajón, de aquí Ok, ok. cualquier respuesta puede haber sido buena, porque realmente pues sí existe esa parte, ¿no? Discusión de objetividad. Y que es, Ok, bueno, me parece muy bien. que es un tema muy interesante. Y Sí, vamos con... de hecho, perdón, creo que vamos un poquitito de tiempo en cuanto a la voz. Sí, sí, no, adelante, adelante. Gracias. Solo quería agregar que en cuanto a las teorías feministas, justamente viene agregado eso de la subjetividad y ellas dicen que no existe. Entonces, como en ese semestre sí lo he visto con mucha fuerza porque tengo una maestra feminista, por eso se me quedó. Pero sí tienes un buen punto porque como dices, está dentro del campo del periodismo todavía hay una discusión muy fuerte. Ya, era todo. Gracias. Sí, no, no, todo adelante, todo adelante. Tú, ahora sí que interrúmpeme, pero sí, va como desfasado un poquito. Ok, ok. Bueno, Y pues vamos con la pregunta número 10, la que te va a dar la posibilidad de un hermoso 9. Y dice, ¿quién escribió la obra llamada 1984? Inciso A, uy, ajá. inciso A, Truman Capote. Inciso B, George Orwell. Inciso C, Gabriel García Márquez. O inciso D, Ray Bradbury. ¿Estás listo para darme mi reconocimiento de 9? Listísimo. Bueno, pues la respuesta es. Redoble de tambores, por favor. Es Vamos la a B, decir, George Orwell. es correctísima. Un clásico. Un clásico, sí, también leí. De los que mencionaste, creo que solo no he leído a Ray Bradbury todavía. Pero sí. Sí, de todos están, o sea, todos tienen como sus obras, digamos, Ajá. clásicas. En el caso de Truman Capote es conocido por A Sangre Fría, una Sí, sí. novela periodística, podríamos considerarla. Creo que sí se le De hecho, creo considera. que entra en el género de no ficción. Bueno, Ajá, él decía que quería que llamaran a su obra así. Ajá. ajá, sí es, o sea, ajá, porque, o sea, la novela sí está basada en hechos reales, o sea, no, no, no es inventado, o sea, Sí, sí. justo la estoy leyendo para mi tarea en estos momentos.
Muy buena, muy buena. A mí me encantó. Y pues justamente George Orwell tenemos la de 1984 sobre una distopía eh, del Gran Hermano y todo ese tipo de cuestiones, muy interesante también. De Gabriel García Márquez, pues su libro de 100 años de soledad. Y Así es. de Ray Ajá. Bradbury, este, hay, es una compilación son como pequeños fragmentos, pero se llaman Crónicas Marcianas y también está muy interesante. Ok, entonces, Crónicas Marcianas, ¿verdad? Sí, y también está Fahrenheit, no sé si es 451, creo que sí, así se llama el título. Ajá, creo que sí. Y también está muy bueno. Igual es como una distopía. Es una novela de distopía. Muy interesante. Ok, bueno, si alguno de los que nos está escuchando quisiera leer alguno, pues estos son muy recomendados. También hay uno que se llama Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que justamente entra en el género de no ficción, igual que Truman Capote. Entonces, igual recomendadísimo. Sí, aquí también hacemos muy buenas recomendaciones. Pero sí, son muy interesantes los textos, ¿eh? Sí, 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 recomendadísimos al 100. Y pues has obtenido un grandioso 9. Espero que mi premio me llegue a la puerta, gracias. Aún no tenemos eso, pero haremos reconocimientos y estará llegando hasta las puertas de tu casa. Ok, me parece excelente. Bueno, vamos ahora sí que ya aquí termina este segmento y pues regresamos ahora sí a las últimas preguntas, a las últimas cuestiones. Y esta es una pregunta muy interesante, que es sobre cómo la carrera te ha cambiado como persona. Ok, ok, ya después de responder esas preguntas, ya hasta me siento aquí en confianza con ustedes. Bueno, creo que la carrera me ha cambiado bastante en cuanto a dos aspectos que veo ahorita más fuertes. El primero, pues, tiene que ver con esto de la timidez y con, sí, como las, el miedo a empezar proyectos nuevos. Ahorita en cuarto semestre, pues estoy en la radio. Esto es algo para mí muy, muy, muy grande porque yo no podía ni siquiera ir a un trabajo a hacer la entrevista porque me daba pánico. Y ahorita tengo que hablar en un micrófono en vivo y también grabado y un montón de cosas, hacer diferentes voces. Entonces creo que si no hubiera estudiado comunicación, no hubiera tenido esta posibilidad, esta oportunidad, que a pesar de que la radio comunitaria no pide que seas comunicador, sino que cualquiera de la comunidad puede participar, por mi pena no me hubiera atrevido. Entonces, creo que eso de empezar proyectos, también estoy iniciando con unos compañeros un libro que trata sobre algunos relatos basados en notas informativas. Entonces, eso igual jamás podría haberme visto hasta ahorita. Y lo segundo, pues también creo que si de por sí, eh, en mi opinión, siento que yo era un poquito más dada hacia las humanidades en cuanto a... ¿cómo me explico? Soy un poquito emocional en cuanto a eso, entonces creo que me humanizó aún más de lo que podría haber pensado. Entonces es muy bonito porque empatizas, te ayuda a empatizar mucho con todos los tipos de personas que existen. No podrían desaparecer los prejuicios totalmente, es muy difícil que sea así, pero ahorita estoy acercándome un poco al feminismo gracias a la comunicación, porque esta carrera me ha dado la oportunidad de leer tantos textos y de ver tantos ejemplos de lo que ha pasado en este mundo como para no pensar que hay algo mal en cuanto a lo que pasa con las mujeres, en cuanto a nuestra posición y en la manera en que se nos describe el mundo. Jamás lo hubiera pensado si no hubiera sido por los libros que me ofrece la comunicación, las clases que me dan mis profesores, sobre todo esta profesora que es, para mí es una de las mejores que estoy encontrando en la carrera. Entonces creo que sí, serían esos dos puntos, que
me hizo más atrevida, menos penosa, y también que me ayudó a ser más humana y a visibilizar un poquito lo que antes no veía. Wow, no, qué genial. Pero sí, son cambios que, o sea, creo que todas las carreras siempre tienen como sus cambios o impactos dentro de cada uno, ¿no? Tanto ya sea para darnos muchas mejores herramientas para actuar Exacto, o y es muy defendernos. bonito, a mí me emociona. Sí, sí, es algo incluso gratificante, ¿no? O sea, te das cuenta y dices, de qué chido, hasta dónde ahora estoy. Justo, no lo hubiera dicho mejor. Y pues también estamos hablando ahorita de, um, de tus proyectos, tanto de la radio comunitaria en la que estás y tanto de un nuevo proyecto que estás iniciando con tus compañeros. ¿Te gustaría hablar un poco más acerca sobre ellos? Bueno, pues ellos resulta que no son de la UNAM y tampoco son de comunicación, son de ingeniería en el Politécnico y pues justo ellos, creo que varias personas tenemos como esas aficiones, esos gustos que como lo habíamos platicado, no los retomamos porque en este caso de la comunicación tenemos miedo del campo laboral, tenemos miedo de lo económico, pero sin embargo ahí están esos talentos y créeme que ellos tienen, el compañero que es mi amigo, que se llama Rafa, que me contactó para hablarme de este proyecto porque él es como el director ahorita de este proyecto, tiene un potencial gigante para hacer las historias. Cuando me las contaba, yo me visibilizaba todo lo que me contaba y era genial, era muy extraordinario porque es un talento que él tiene y que desde hace tiempo lo ha tenido, pero que decidió estudiar esta carrera. No podría decir que fue por miedo a estos factores, pero sí es cierto que hay gente que tiene miedo a esto. Entonces, pues vaya, yo digo que esos talentos, para poder hablar con ustedes, los que nos están oyendo, pues si no deciden tomar la carrera como tal, no los abandonen, ¿no? Siempre se puede recuperar y si conocen a gente, por ejemplo, en mi caso de comunicación o de cualquier otra carrera que les pueda ayudar también a estudiar un poquito, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? Y en el caso de la radio comunitaria, bueno, pues, ellos son geniales porque me parece impresionante que dediquen tanto tiempo a la radio sin retribución económica, ¿no? Porque tienen sus trabajos independientes, algunos son grandes, otros son más o menos de mi edad, y ahí están cubriendo y están llevando la radio para adelante. Llevan 3 años, me parece, se abrió en 2017, es nueva, muy nueva esta radio que está en el 98.9, haciendo un poquito de publicidad, y que ahorita está integrando un poco más de temas sociales, porque antes, pues sí, se tiene este canon de lo que se hace en las radios comerciales para llamar la atención de la gente. Pero ahorita, como te digo, ya me abrieron junto con una compañera el espacio a un programa feminista. Entonces, es algo muy importante y creo que si se lleva por buen camino esa radio, va a llegar bastante, bastante lejos. Y los invito a, si bien no a participar en esta radio, no sé si algunos vivan en Chalco, pues también a que busquen otros tipos de radio, pero que también sean comunitarias, porque no buscan ahí a gente que sea comunicóloga, como les digo, sino gente que tenga ganas de ayudar a su comunidad, tenga ganas de transmitirles algo bueno, algo positivo y que estén ahí para apoyarlos si les gusta, si no quieren dedicarse a la carrera, creo que también sería una buena opción para no dejar este talento que tienen y estas ganas de buscar este medio que en el caso es de comunicación. Wow, qué interesante, ¿no? Y además son proyectos que digamos que te complementan tanto profesionalmente, pero también como persona, ¿no? O sea, te van dando, pues sí, un crecimiento, un desarrollo muy interesante y muy importante, ¿no? Y que te va a servir en un futuro. Sí, exacto, por ejemplo, ya creo que radio lo llevo hasta sexto semestre de la carrera. Cuando yo llegué, yo no sabía ni papita. Entonces, creo que cuando llegue a esa materia, pues ya me voy a poder desenvolver un poquito mejor. Y también me ayuda, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, a desenvolverme mucho mejor y a saber un poquito la dinámica de lo que podría haber sabido antes. Sí. No, yo sí, ahora sí que yo
en cuestiones de lo práctico, ahí sí somos como más, mucho más como, Tú no te preocupes. nuestras fortalezas son como más débiles, pero incluso nosotros nos dicen como que somos más como huérfanos, porque es como de, tenemos que aprender solitos, experimentando. Bueno, eso es un poquito triste, pero creo que también se puede sacar algún lado positivo. Sí, sí, o sea, sí también tiene sus puntos buenos, pero, pero no, qué interesante, o sea, digo, es como que ahorita estés como involucrada en esos proyectos, como lo dices, te están pues aportando mucho conocimiento, mucha experiencia, y ligado a esto, una siguiente cuestión sería, ¿cuál es como tu proyecto eh, ya al término de tu carrera o en dónde te ves en un futuro al terminar tu carrera? Bueno, pues yo me veo haciendo un libro. Creo que ha sido mi sueño desde que estaba muy chiquita, desde que leí mi primer libro que se llamaba No, no me voy a dormir de Charlie y Lola. Desde ese momento dije, yo quiero tener un libro y sea de lo que sea, yo quiero tenerlo. Actualmente sé que va dedicado justo a lo que platicamos de A Sangre Fría de Truman Capote o de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Quiero hacer es como un tipo de reportaje porque pues lleva entrevistas, lleva búsqueda en archivos oficiales, ir a los lugares y así. Me encantaría hacer eso. Y qué mejor si fuera por aquí, por cerca de mis rumbos, porque hay muchas historias que contar y creo que pues no hay que dejarlas de lado. Entonces, ese principalmente sería mi proyecto futuro. Wow, sin duda algo muy genial y esperemos que lo puedas tener y nada, y andar promocionándolo. Esperamos verlo Sí, y comprarlo ahí y les contaré el chisme. sí, no dudes en comunicarnos eso. Y pues ya para terminar esta entrevista, em, y vamos yo digo que ese ya no es una pregunta, ya digo que aquí es como de vender, de hacer deseable las carreras. Sería de Mi por momento ha qué, llegado. exacto, sería de por qué recomendarías esta carrera a personas que están interesadas o a personas, pues sí, que ven una intención a lo mejor de estudiar comunicación. ¿Por qué les recomendarías estudiar esta bonita y hermosa carrera? Ok, bueno, pues como lo habíamos estado hablando, yo creo que lo principal es seguir lo que te apasiona. Si a ti te apasiona escribir, si te apasiona hablar en público o expresar tus puntos de vista, debatir, si te apasiona leer, si te apasiona, eh, no sé, por ejemplo, no solamente es periodismo, ¿no? Que yo me estoy centrando en eso, pero la carrera de comunicación también tiene otras cosas, también te puedes centrar. Ahorita ya en FESA Catlán hay una nueva carrera, bueno, relativamente nueva, que tiene que ver ya con esto del internet. Te enseñan a desarrollar videos, podcast, un poco más como lo que habíamos comentado de los medios masivos al internet. Eso es lo que ven ellos. Entonces, también podría estarlo viendo, también tienen como de política y así. Más que nada es por la pasión que llegas a sentir por alguno de esos ámbitos. Yo creo que podría recomendar que no tengas miedo en cuanto a lo malo que se dice de nuestra carrera, porque creo que las cosas que te da emocionalmente son más fuertes, son muy bonitas y te agradecen y se te quedan aquí en tu corazoncito, ya me puse sentimental, para, para toda la vida. Este conocimiento es demasiado genial y también algo que ya no comenté, pero me gustaría retomar es que una locutora de radio, que de hecho fue la primera mujer en hablar sobre sexualidad en la radio en México, nos dio una conferencia. Bueno, en general hubo una conferencia que era sobre la radio y ella nos dijo que en su momento se quedó, le pasó algo similar a mí, que pensó,
Bueno, es que me agrada la ingeniería porque me gusta mucho esta parte. Bueno, es que me agrada la ciencia porque me gusta esta parte. Entonces empezó a ver que muchas disciplinas le gustaban por una parte en específico. Pero cuando se decidió por comunicación, en específico por periodismo, y se dio la tarea de hacer estos reportajes y así, justo se dio cuenta que la comunicación te ofrece eso, te ofrece la oportunidad de estudiar todo lo que tú quieras aprender, ya sea de ciencia, de ingeniería, de lo que tú quieras, porque puedes ocupar esa información para hacer algún reportaje, para hacer un proyecto audiovisual o lo que tú quieras, que al final de cuentas le va a interesar a la gente, porque tú vas a saber expresarlo en palabras que el público general pueda entender porque tú lo estás entendiendo. Entonces, no tienes la menor idea de lo bello que puede ser eso. Saber, como dijimos, de todo, no totalmente, pero sí lo suficiente como para poder ayudar a otras personas a transmitirlo mejor. Entonces, creo que si están indecisos entre diversas carreras, pero en verdad sienten que su pasión está enfocado en transmitir eso, la comunicación es lo suyo. Wow, un gran mensaje, muy, muy, Muchas muy gracias. importante, muy importante y sí, o sea, es necesario que vayan buscando, que se den cuenta, ¿no? De qué es eh, pues lo que desean, sus actitudes, sus habilidades, eh, más que nada ello que les puede ayudar, ¿no? Como a ir visualizando cuál podría ser su carrera, ¿no? Sí, exacto. Igual también sí, depende de cómo se adapten mejor. Si les gusta primero empezar con la teoría o aprenden un poquito más con esa, pues ir hacia la CU, si aprenden un poquito más con práctica, ir hacia las FES. Entonces sí es cuestión de estar checando lo que a ti te hace sentir mejor y con lo que aprendes mejor. Sí, exactamente. Y pues también ya más adelante tendremos también ya un capítulo, ahora sí, para también ver la otra carrera, que es Ciencias de la Comunicación, que es lo que referíamos, bueno, de mi parte, es que es en políticas, entonces ahí también verán como esa pequeña diferencia, pero como bien lo dice eh, la invitada, pues sí, es cuestión más que nada de también de conocerse a uno mismo, que es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, también podría recomendar que si la carrera les gusta, sí, si la carrera les gusta, pero quieren buscar, quieren irse más hacia el lado económico o si les gusta aún más otra carrera, creo que concursos, porque hay muchísimos actualmente de periodistas y de escritores y de muchos del ámbito de comunicación que ofrecen y que también te pueden ayudar a desenvolverte un poco. Este compañero que les comento, si a él le gustaría profundizar más, creo que con un cursito por ahí le quedaría perfecto porque aunque no es como estar en mi caso 9 meses en la universidad, pues sí te da las herramientas más relevantes y con eso, si estás en ingeniería y quieres hacer un libro, creo que ya es bastante información para que lo puedas realizar. Y pues bueno, nada, con esto llegaríamos como al final de esta entrevista. Pues agradecemos más que nada tu tiempo y que puedas pues habernos platicado un poco más sobre tu experiencia, aquí comentado, platicado, charlado un poco, también conocer nuevas cosas. Siempre se aprende algo nuevo. Y pues no sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más que agradecerte, igual por darme la oportunidad de este espacio. Me agradó mucho, me agrada mucho la idea y pues ojalá les vaya muy bien con las demás entrevistas, aquí haciendo más publicidad. No se lo pierdan, creo que va a estar muy interesante. Es una buena oportunidad para aprender de diferentes campos y para ayudarse a orientarse en este difícil camino, decisión de qué carrera estudiar. Sí, no, muchas gracias. Y pues sí, justamente hacemos este proyecto con la intención de poder brindar una herramienta. Siempre decimos, o sea, aquí eh, nuestros invitados siempre dan una perspectiva propia, una perspectiva de cómo ven su carrera. No es algo como general, pero sin duda puede ayudar un poco a ver
siempre digo el lado subjetivo de las carreras, porque normalmente es mucho más fácil tener el lado objetivo, que es como de pues, las materias, cuántos semestres dura y toda esa parte, pero como que este espacio se abre más como a lo subjetivo y pues que les pueda como dar una idea un poco más clara de cómo es pues en sí la vida dentro ya de la carrera. Y pues, Ok, bueno, pues entonces, ajá, sí, perdón, ibas a seguir. no, adelante, adelante. No, pues nada, muchas gracias por darme este espacio y por darnos este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti y pues también gracias a quienes nos estén escuchando y pues nada, nos andaremos viendo en un próximo capítulo con un nuevo invitado o invitada y con una nueva carrera para seguir descubriendo un poco más acerca de la vida, básicamente, de un universitario en una carrera universitaria. Así que nos andamos viendo hasta la próxima. Chao y saludos.